Esto a las emisoras que transmiten esta señal. Saludamos en América Latina, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Paraguay, a Radio Magna en Chubut, Argentina. Saludamos a Radio Vicentina en Chile, a Soy Radio en Bogotá, Colombia, a Radio Luz en San Salvador, a Radio María en El Salvador también, a Radio María en Venezuela, a Radio María en República Dominicana. Saludamos en Perú a Radio San Camilo y en Chile a Radio Regina Cheli en Biobío. En Guayaquil, Ecuador, saludamos a Radio La Voz de María y en Panamá saludamos a Radio Hogar. Interrumpimos unos momentos para comentar verdaderamente cuán bella está la Plaza de San Pedro con todas estas flores, 35.000 flores que con las que han adornado para la Pascua de Resurrección la fachada de la basílica. El Papa también en este momento se ha detenido en el coche para firmar, por lo que vemos, una bendición apostólica. Y comentábamos de estas flores maravillosas que han adornado la Plaza de San Pedro, que han sido donadas por los Países Bajos en su mayor parte, y han sido organizadas de esta manera por los empleados de la gobernación del Vaticano. Porque naturalmente el tiempo de la Pascua es un tiempo que ahora se prolonga por los próximos 50 días, la Pascua del Señor Jesús, y seguimos saludando mientras el Papa sube hacia la sede donde impartirá, como dijimos, su 10ª catequesis sobre el tema del testimonio. Hoy reflexionará sobre la figura del apóstol Pablo. Será la segunda reflexión sobre el apóstol San Pablo. Decíamos que saludamos a las emisoras que transmiten, por supuesto, en los Estados Unidos, a ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, a EWTN, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio, a Catholic Faith Network en Nueva York, a Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston y, por supuesto, saludamos a las emisoras que transmiten en España, Setelmont Televisión en Alicante y Popular Televisión en Murcia. Como siempre, nuestro saludo muy cordial y un deseo de unos muy buenos días a ustedes, estimados amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias, vaticannews.va, y a través de Facebook Live y de nuestro canal de YouTube, Vatican News en español. El Santo Padre está bajando en este momento del Jeep y probablemente saludará a los lectores de la audiencia que acompañarán la audiencia general del Santo Padre, leyendo el Evangelio en los 8 idiomas que forman parte de esta audiencia, a saber, el italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en ese orden. Vamos a ver si las imágenes nos ayudan a... Sí, efectivamente, el Papa está saludando a los lectores que, como ustedes ya saben, hace un año, más de un año, que entre los lectores están también
nuestros colegas del Dicasterio para la Comunicación de aquí de Radio Vaticana, Vatican News, además de los colegas de la Secretaría de Estado. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general en este miércoles de la octava de Pascua, hoy 12 de abril. Escuchamos ahora el pasaje leído en los 8 idiomas que forman parte de esta audiencia. Recordamos, la lectura es de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 15. Y el Santo Padre impartirá su 10ª catequesis sobre el tema del testimonio, hablando hoy de la figura del apóstol San Pablo. Il Vangelo della pace è parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Parole du Seigneur. Escucharemos ahora la lectura en inglés. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Take up the whole armor of God, so that you may be able to withstand on that evil day, and having done everything, to stand firm. Stand therefore, and fasten the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness. As shoes for your feet, put on whatever will make you ready to proclaim the gospel of peace. The word of the Lord. Sigue la lectura en alemán. Lesung aus dem Epheserbrief. Brüder und Schwestern, darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo
y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Palabra de Dios. Es nuestro colega de la redacción de Radio Vaticana, Vatican News en español, Renato Martínez, quien lee hoy, acompaña hoy al Santo Padre en la audiencia general. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, tomai a armadura de Deus para que tenhais a capacidade de resistir no dia mau. E depois de tudo terdes feito, de vos manterdes firmes. Mantendo-vos, portanto, firmes, tendo cingido os vossos rins com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Palavra do Senhor. Ha sido Silvone Protz, nuestro colega de la redacción brasileña, quien ha leído en portugués. Ahora escucharemos a Nagui, que leerá en árabe. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، خذوا سلاح الله لتستطيعوا أن تقاوموا في يوم الشر وتظلوا قائمين وقد تغلبتم على كل شيء. فانهضوا إذن وشدوا أوساطكم بالحق والبسوا درع البر وشدوا أقدامكم بالنشاط لإعلان بشارة السلام. كلام الرب. Nagui Rizk ha leído en árabe. Ahora escucharemos a Krzysztof Mrong, nuestro colega polaco, que leerá en su idioma. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblekszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Oto Słowo Boże. Escuchamos ahora el Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo aver visto 2 settimane fa lo slancio personale di San Paolo per il Vangelo, Después de haber visto hace 2 semanas el impulso personal de San Pablo por el Evangelio, podemos reflexionar hoy más profundamente sobre el celo evangélico, así como él mismo habla sobre él y lo describe en algunas de sus cartas. En virtud de su propia experiencia, Pablo no ignora el peligro de un celo distorsionado, orientado en una dirección equivocada. En este peligro había caído él mismo antes de su caída providencial en el camino de Damasco. A veces tenemos que lidiar con una preocupación mal orientada, obstinada en la observancia de normas puramente humanas y obsoletas para la comunidad cristiana. El celo, escribe el apóstol, que esos muestran por vosotros no es bueno. No podemos ignorar la preocupación con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas, también en la misma comunidad cristiana.
Se puede presumir de un falso impulso evangélico mientras se está persiguiendo en realidad la vanagloria o las propias convicciones, un poco el amor de sí mismos. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son las características del celo evangélico auténtico según Pablo? ¿Cuáles son las características? Para esto me parece útil el texto que hemos escuchado al iniciar, una lista de armas que el apóstol indica para la batalla espiritual. Entre estas está la prontitud para propagar el Evangelio, traducida por algunos como celo. Esta persona es un celante para llevar adelante estas ideas, estas cosas. E indicada como un calzado. ¿Por qué? ¿Por qué el impulso por el Evangelio está vinculado a lo que se pone en los pies? Esta metáfora hace referencia a un texto del profeta Isaías que dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. También aquí encontramos la referencia a los pies de un anunciador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque quien va a anunciar debe moverse, debe caminar. Pero notamos también que Pablo en este texto habla del calzado como parte de una armadura, según la analogía de la equipación de un soldado que va a la batalla. En los combates era fundamental tener estabilidad de apoyo para evitar las insidias del terreno, porque a menudo el adversario llenaba de trampas el campo de batalla y para tener la fuerza necesaria para correr y moverse en la dirección adecuada. Por eso el calzado era para correr y evitar todas estas cosas del adversario. El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio. Y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no hay cristiano, sino que no se es cristiano si no se está en camino. No se es cristiano si un cristiano no sale de sí mismo para ponerse en camino a llevar el anuncio. No se anuncia el Evangelio parados, sin camino. No se anuncia el Evangelio sin movimiento, cerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador, haciendo polémicas como leones de teclado y sustituyendo la creatividad del anuncio con el corta y pega de ideas tomadas aquí y allí. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. El término usado por Pablo para indicar el calzado de quien lleva el Evangelio es una palabra griega que denota prontitud, preparación, alacridad. Es lo contrario de la dejadez, incompatible con el amor. De hecho, en otra parte, Pablo dice, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Esta actitud era lo que se pedía en el libro del Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación pascual. Así lo habéis de comer, el cordero, ¿se entiende? Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua
Déjà vu, yo pasaré esta noche. Un anunciador está preparado para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Por tanto, debe estar libre de esquemas y predispuesto a una acción inesperada y nueva, preparado para las sorpresas. Quien anuncia el Evangelio no puede estar fosilizado en jaulas de plausibilidad o en el siempre se ha hecho así, como dice Pablo hablando de sí mismo. Mi palabra, mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así es, hermanos y hermanas, es importante tener esta prontitud a la novedad del Evangelio, esta actitud que es un impulso, un tomar la iniciativa, un primerear. Es un no dejarse escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio de paz, esa paz que Cristo sabe dar más y mejor de cómo la da el mundo. Y por esto los exhorto a ser evangelizadores que se mueven sin miedo, que van adelante y para llevar la belleza de Jesús, para llevar la nobleza de Jesús, que cambia todo. Sí, Padre, cambia el calendario, porque ahora nosotros contamos los años antes de Jesús, pero también cambia el corazón. ¿Y tú estás dispuesto a que Jesús te cambie el corazón o eres un cristiano tibio, que no se mueve? Piensa un poco. ¿Tú eres un entusiasta de Jesús? Pasa adelante, piensa un poco. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement et vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique. Miriam Comba Sandouna, nuestra colega del programa francés, está presentando al Papa Francisco los saludos de los peregrinos francófonos y ahora pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, après avoir parlé de l'empressement personnel de Saint Paul pour l'Évangile, nous réfléchissons aujourd'hui sur le zèle apostolique décrit dans ces lettres. Fort de son expérience, Paul n'ignore pas le danger d'un zèle déformé, orienté dans la mauvaise direction. Il peut y avoir en effet un faux élan évangélique lorsque l'on poursuit en réalité sa propre gloire ou que l'on sert ses convictions Es interesante, tomamos unas líneas del resumen que está haciendo la colega. El Papa ha reflexionado hoy sobre el celo apostólico descrito en las cartas de San Pablo y dijo que Pablo no ignora con su experiencia el peligro de un celo distorsionado, dirigido en la dirección equivocada, porque puede haber un falso impulso evangélico cuando en realidad se persigue la propia gloria personal o se sirve a las propias convicciones. L'évangile est annoncé en se déplaçant, en marchant, en allant.
Le terme grec utilisé par Paul pour désigner les souliers de celui qui porte l'Évangile évoque la promptitude, la préparation, la hâte. C'est le contraire du laisser-aller, incompatible avec l'amour. L'annonciateur est prêt à partir. Il doit se libérer des schémas et être disposé à agir de manière inattendue et nouvelle. Celui qui annonce l'Évangile est prêt à suivre une sagesse qui n'est pas de ce monde. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua El Santo Padre saluda cordialmente a los peregrinos de habla francesa, Svizzera y de la Francia. especialmente a las parroquias y a los jóvenes venidos de Suiza y Francia. Hermanos y hermanas, llenos de la alegría de Cristo resucitado, pidamos la gracia de ser la iglesia en salida, esa comunidad de discípulos misioneros que toman la iniciativa y se implican para anunciar el Evangelio de la paz y de la misericordia. Que Dios los bendiga. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les paroisses et les jeunes venus de Suisse et de France. Frères et sœurs, remplis de la joie du Christ ressuscité, demandons la grâce d'être l'Église en sortie, cette communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative et qui s'impliquent pour annoncer l'Évangile de la paix et de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Nuestra colega Francesca presenta los saludos de los peregrinos de habla inglesa a la Papa Francisco. Wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the example of the Apostle Paul. From his earlier experience as a persecutor of the church, Paul was well aware of the danger of misguided zeal, or a zeal motivated not by love of Christ, but by vanity or self-assertion. Authentic zeal for the gospel is instead, Paul teaches, completely centered on Christ and the power of his resurrection. In his letters, Paul uses the imagery of putting on the armor of God and exhorts his listeners to have their feet shod in readiness to proclaim the gospel of peace. The image is eloquent, since the feet of an evangelist must be solidly planted, yet constantly in movement. Entonces decíamos anteriormente, haciendo el subrayado, que por su experiencia como perseguidor de la Iglesia, Pablo era muy consciente del peligro de un celo equivocado o de un celo motivado no por el amor a Cristo, sino por la vanidad o la autoafirmación. En cambio, el auténtico celo por el Evangelio, enseña Pablo, está totalmente centrado en Cristo y en el poder de su resurrección. El Santo Padre saluda a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Suecia, Suiza, Canadá y Estados Unidos de América. En la alegría de Cristo resucitado, dice, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. Switzerland, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless all of you.
Es el momento de los saludos en habla alemana. Es nuestra colega de la Secretaría de Estado que presenta los saludos de los fieles alemanes al Papa Francisco. Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese. Entonces, decíamos antes que el celo auténtico por el Evangelio, tal como enseña Pablo, está centrado totalmente en Cristo y en el poder de su resurrección. En sus cartas, Pablo utiliza la imagen de ponerse la armadura de Dios y exhorta a sus oyentes a tener los pies calzados para anunciar el Evangelio de la paz. La imagen es elocuente, porque los pies de un evangelista deben estar sólidamente plantados, pero, como ha dicho el Papa, como ha enseñado el Papa hoy, en constante movimiento, siempre dispuestos a afrontar nuevas situaciones en el esfuerzo por proclamar la buena nueva con creatividad y convicción. Paulus fordert in der eben gehörten Lesung dazu auf, sich mit dieser Bereitschaft zu beschuhen. Er bringt damit zum Ausdruck, dass die Verkünder des Evangeliums gleichsam die Füße des Leibes Christi, also der Kirche, sind. Dadurch sie Christus mit seiner Botschaft zu den Menschen gelangt. Daher geschieht die Verkündigung auch nicht statisch, vom Schreibtisch oder vom Computer aus, sondern im Hinausgehen und im Unterwegssein. El anuncio, lee nuestra colega de la Secretaría de Estado, no se realiza estáticamente desde un escritorio o detrás de un ordenador, sino saliendo y estando en camino. Quien predica el Evangelio necesita apertura y disponibilidad para lo inesperado, para el encuentro sorprendente con el Señor. Al hacerlo no se apoya en la persuasión mediante palabras hábiles o ingeniosas, sino en la manifestación del Espíritu y del poder de Dios. Y proclama así el Evangelio de esa paz que solo Cristo puede dar al mundo. Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que la luz de su resurrección nos guíe para hacer cada vez mejor la transición del pecado a la vida verdadera, de modo que podamos proclamar con alegría al mundo que Cristo ha vencido a la muerte y al mal. Das Licht seiner Auferstehung leite uns, damit wir den Übergang von der Sünde zum wahren Leben immer besser vollziehen und der Welt freudig verkünden können, dass Christus den Tod und das Böse besiegt hat. Y ahora nuestro colega Renato Martínez presentará los saludos de los fieles de habla española al Santo Padre. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El Papa Francisco ha saludado, como han escuchado, a los fieles de habla española. Ahora los peregrinos de habla portuguesa saludan al Papa. No final desta audiência cantaremos a oração. Hacen 12 grados en este momento en la ciudad de Roma. A bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os textos e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Agora leio um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Vejamos hoje como São Paulo compreende o zelo apostólico do discípulo de Jesus Cristo. O apóstolo não ignora, até por experiência própria, que o zelo pode ser mal orientado. Na verdade, se for posto ao serviço da vanglória ou das próprias ideias, não ajuda a obra da evangelização. É preciso tomar a armadura de Deus, tendo os pés calçados com a prontidão para ir anunciar a novidade do Evangelho. Paulo associa essa prontidão à imagem do calçado, que nos antigos campos de batalha era fundamental para o soldado não perder a estabilidade ao apoiar-se sobre a terra, evitando mais facilmente as armadilhas preparadas pelo adversário e conseguindo maior agilidade na corrida. Assim, o zelo apostólico pode comparar-se ao apoio no qual assenta o anúncio de Cristo, sendo os evangelizadores
como que os pés da igreja missionária. Vemos a importância disso quando pensamos que é impossível anunciar o Evangelho sem nos pormos em movimento, sem saída, sem iniciativa. Não se evangeliza fechado no escritório, sentado à secretária, substituindo a criatividade do anúncio com a tarefa de elaborar ideias. Por isso, para nomear o calçado de quem leva o Evangelho, Paulo usa esse termo prontidão, que é o contrário de desmazelo. Efetivamente, o verdadeiro evangelizador, porque ama Cristo, está pronto a partir para anunciar o Evangelho da paz. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saludo cordialmente a los peregrinos brasileños de la comunidad Filhos da Misericordia y a todos los presentes de lengua portuguesa. La paz del Señor esté con todos ustedes. De la tumba donde lo habían encerrado, Cristo Jesús salió por nosotros para traer vida donde había muerte. Él ha resucitado por nosotros y no dejará que nos falte nada. Apoyándonos en esta certeza, conseguiremos superar todas las dificultades. Una vez más, deseo a todos una feliz Pascua en la paz de Cristo. De coração, saúdo os peregrinos brasileiros da comunidade Filhos da Misericórdia e todos os presentes de língua portuguesa. A paz do Senhor esteja com todos vós. Do túmulo onde o fechamos, Cristo Jesús salió. Ahora nuestro colega Silvonei está traduciendo a los fieles de habla portuguesa los saludos que acaba de pronunciar el Papa Francisco. Apoiados nesta certeza, conseguiremos superar todas as dificuldades. De novo, a todos desejo uma Páscoa feliz na paz de Cristo. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. En árabe, en este momento, han presentado los saludos de los fieles al Papa y ahora se pronunciará el resumen de la catequesis en este idioma. ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. Decíamos 12 grados en la ciudad de Roma, aquí en la plaza de San Pedro. Muchas veces corre un poco más de viento, tal vez 1 grado menos. Los jóvenes que vemos están en el sol, por eso no sentirán mucho frío. Decíamos, repasando, volviendo al tema de la catequesis del Papa, otro de los subrayados es que no se evangeliza, lo reiteró, lo subrayó el Santo Padre Francisco, no se evangeliza detrás de un escritorio, encerrado en un despacho. No se evangeliza sustituyendo la creatividad del anuncio por la tarea de elaborar ideas.
El Papa Francisco enseñó que el verdadero evangelizador, porque ama a Cristo, está dispuesto a ponerse en camino, en movimiento, siempre en movimiento, con creatividad, para anunciar el Evangelio de la paz. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla del calzado, de la armadura de Dios para anunciar el Evangelio? Con ello expresa que los predicadores del Evangelio son, por así decirlo, los pies del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia, ya que es a través de ellos como Cristo llega a los hombres con su mensaje. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe, dice el Santo Padre. Nuestra esperanza se llama Jesús. Él ha entrado en la tumba de nuestro pecado y desde las profundidades más oscuras de nuestra muerte nos ha despertado a la vida. Él está vivo y con él el mal ya no tiene poder. El fracaso no puede impedirnos empezar de nuevo y la muerte se convierte en un pasadizo hacia el comienzo de una vida nueva. A todos, feliz Pascua. Y llegamos casi al final de la audiencia general. Escuchamos ahora el locutor de habla polaca que hará la síntesis de la catequesis de hoy después de que nuestro colega Nagy Risk traduzca a los fieles, para los fieles de habla árabe, el saludo que el Papa Francisco acaba de pronunciar. أصبح معبراً لبداية حياة جديدة. أتمنى لكم جميعاً فصحاً مجيداً. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W kolejnej katechezie o zapale apostolskim zastanawiamy się dziś nad gorliwością, którą święty Paweł opisuje w swoich listach, nie lekceważąc przy tym gorliwości wypaczonej, bo sam popadł w to niebezpieczeństwo przed swym nawróceniem. W rozumieniu cech prawdziwej gorliwości pomocny jest tekst, który usłyszeliśmy na początku audiencji. Święty Paweł opisuje w nim zbroję do walki duchowej. Należy do niej gotowość głoszenia dobrej nowiny, w którą trzeba się obuć. Metafora ta nawiązuje do proroctwa Izajasza, który mówi o nogach zwiastuna dobrej nowiny. Ci, którzy głoszą, są niejako stopami ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Nie ma głoszenia bez ruchu, bez wyjścia, bez inicjatywy. Nie głosi się Ewangelii stojąc w miejscu, przy biurku czy przy komputerze. Los que predican son, está diciendo el locutor, por así decirlo, los pies del cuerpo de Cristo. No hay predicación sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. No se predica el Evangelio quedándose quieto ante un escritorio o un ordenador y sustituyendo la creatividad de la predicación por una actividad de copiar y pegar ideas tomadas de distintos lugares. El Evangelio se predica en movimiento. El predicador está dispuesto a ponerse en camino y sabe que el Señor aparece de forma sorprendente. Por lo tanto, debe estar libre de esquemas y preparado para actuar de forma inesperada y nueva.
nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Pronto celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia instituida por San Juan Pablo II, como deseaba el Señor Jesús por medio de Santa Faustina Kowalska hace casi un siglo. Hoy, cuando el mundo está cada vez más probado por las guerras y alejado de Dios, necesitamos aún más la misericordia del Padre. Elevemos pues nuestra oración a Cristo. Por tu dolorosa pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wkrótce będziemy przeżywać Niedzielę Bożego Miłosierdzia, ustanowioną przez świętego Jana Pawła II, jak tego pragnął Pan Jezus za pośrednictwem świętej Faustyny Kowalskiej prawie 100 lat temu. Dziś, gdy świat jest doświadczany coraz bardziej przez wojny i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy miłosierdzia Ojca. Dlatego wznośmy do Chrystusa modlitwę: dla Twojej bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Serca Wam błogosławię. Y ahora es el momento de la presentación de los saludos al Santo Padre de los peregrinos de habla italiana por nuestro colega Alessandro Di Bussolo. E sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Y muchos, efectivamente, los peregrinos italianos hoy. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ieri ricorreva il 60° dell'enciclica Pacem in Terris di che San Giovanni XXIII. Ayer era el aniversario de la encíclica Pacem in Terris que San Juan XXIII dirigió a la Iglesia del mundo en el pleno de la así llamada Guerra Fría. El Papa abrió delante de todos el horizonte amplio en el que hablar de paz, en el que construir la paz, el diseño de Dios sobre el mundo y la familia humana. En el diseño de Dios, esa encíclica fue una verdadera bendición, como una apertura del cielo sereno en medio de las nubes oscuras. Las relaciones entre los políticos y los seres humanos van regulados, no haciendo, echando mano a las armas, sino con la justicia y la solidaridad laboriosa. Invito a los fieles, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a leer la Pacem in Terris y rezo para que los jefes de las naciones se dejen inspirar en los proyectos y en las decisiones. Dirijo un saludo cordial, una cordial bienvenida a los peregrinos de habla italiana. En particular saludo a los nuevos diáconos de la Compañía de Jesús, exhortando a cada uno a seguir con fidelidad al Divino Maestro. Saludo a los chicos de Valcamonica, a los decanos del Lecco, Volate y Villoresi. Le comunità parrocchiali di Pontoglio e di Contrada. A las comunidades parroquiales de Pontoglio y Contrada, a los
estudiantes de Nápoles y a los alumnos de Marcianise. Acojo con alegría la peregrinación de los preadolescentes de la Archidiócesis de Milán. Queridos jóvenes, les deseo que vivan plenamente el mensaje pascual, siempre fieles a su bautismo y testigos gozosos de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. El domingo que viene celebramos la misericordia de Dios. Es el domingo de la misericordia. El Señor nunca deja de ser misericordioso. Pensemos en la misericordia de Dios, que siempre nos acoge, siempre nos acompaña, nunca nos deja solos. Mi pensamiento se dirige, por último, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Los invito a vivir este tiempo pascual con la mirada puesta en Cristo resucitado, que se sacrificó por nosotros y por nuestra salvación. Y perseveremos en la oración por la atormentada Ucrania. Recemos por cuánto sufre Ucrania. A todos mi bendición. Estimados oyentes, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filio, Sanctus. Amen. Entonces, estimados oyentes y telespectadores, ante todo los invitamos a leer la catequesis y los llamamientos que ha hecho el Santo Padre Francisco en esta catequesis sobre el celo apostólico en nuestro sitio web vaticannews.va. Los subrayados de lo que hoy hemos aprendido son: uno, que la experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, movido por la vanagloria o por las propias ideas. Y otro de los subrayados es que Pablo habla a los efesios del calzado para anunciar el Evangelio. El calzado para anunciar el Evangelio, dice el apóstol, es el celo. Es el celo apostólico. Significa que quienes anuncian a Jesús se tienen que mover. No pueden, ha dicho el Santo Padre, quedarse quietos. El Papa Francisco ha reflexionado hoy sobre la pasión de evangelizar basándose en la figura del apóstol Pablo en la catequesis número 10 dedicada al celo apostólico. Para todos ustedes, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias a las emisoras que han estado en sintonía con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un feliz día. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.